Estudiantes se está elaborando este tutorial con el objetivo de que puedan entender cómo desarrollar la tarea del módulo 4. Espero que sea de mucha utilidad. La idea es que en este módulo ustedes puedan elaborar un cuadro comparativo que contenga dos posturas opuestas a partir de un tema polémico y que tenga las características textuales. Muy bien, recordando un poco las características del texto argumentativo, este parte de una tesis que básicamente es una posición intelectual, una posición analítica, que puede enunciarse a favor o en contra de un tema polémico. ¿Y qué es un tema polémico? Es un asunto o temática que puede generar diferentes puntos de vista. Ahora, podría ser la eutanasia, como el modelo que voy a trabajar, la unión civil, los medicamentos, etc. Ahora, esta postura no se fundamentaría o se quedaría nula si no se sostiene con argumentos que básicamente son las razones que fundamentan la tesis y que son razones que parten de una investigación. Entonces, ya vieron ustedes en los módulos anteriores que estos temas polémicos pueden surgir en situaciones cotidianas, como por ejemplo la discusión acerca de salir a una fiesta. Y esta discusión se puede establecer pues con los padres, que son tutores legales. Un tema, por ejemplo, político, como la censura del gabinete, que fue hace pues una semana. O temas más académicos como una postura académica que se sustenta mediante un informe de tesis. En fin, son diferentes situaciones. En este curso vamos a enseñar a identificar cómo redactarlo con lógica. Bien, yo quisiera decir que para que ustedes puedan realizar un buen trabajo, pero pues primero hay que revisar las fuentes. Y luego del análisis de las fuentes, en función a los propios valores, pueden adoptar una postura, que es una actitud valorativa, que puede ser a favor o en contra. Y la tesis va a ser la verbalización en una oración, que va a precisar la postura del autor del texto, en este caso ustedes. Entonces ya vieron que puede ser a favor o en contra. Acá tenemos un ejemplo. El discapacitado tiene habilidades en las que puede desempeñar una labor tan igual a otro hombre. Y la segunda, creo que un empresario no tiene la obligación de emplear a un discapacitado. Como pueden ver ustedes, el tema o tópico sería la inclusión de un discapacitado en el ámbito laboral. El término inclusión implica incluir a estas personas que tienen talentos igual que nosotros. Entonces, si yo digo el discapacitado tiene habilidades en las que se puede desempeñar o puede desempeñar una labor tan igual a otro hombre, quiere decir que estoy a favor. Y si menciono que un empresario no tiene obligación de emplear a un discapacitado o un discapacitado puede retrasar el avance del trabajo, aunque suene crudo, esta posición es en contra y va a depender, como hemos dicho, de los valores y del análisis de la información. Ahora bien, para sustentar la postura o tesis debemos realizar una revisión exhaustiva de los documentos que pueden sustentar, ejemplificar y validar especialmente la tesis que hemos seleccionado. Hay distintos argumentos como citas de autoridad, ejemplos, comparaciones, pruebas, razones, justificaciones y causas. Bien, la idea cuando redactamos una tesis es que sea una oración. Bueno, acá hay un ejemplo. La corrida de toros como tradición está nulo porque es una frase y no tiene verbo. Tampoco se debe formular a modo de pregunta porque la pregunta puede resultar ambigua. ¿Será la corrida de toros un acto cruel contra el animal? No enuncia si está a favor o en contra. Y evitar la doble negación porque genera confusión. No me parece que no sea un arte la corrida de toros. En realidad está afirmando. Bien, he pasado el ejemplo rápidamente porque tiene que ver mucho con la tarea, ¿no? Y me voy a centrar en un caso que no está en la lista de fuentes, llamado eutanasia. Bien, cuando vamos a hacer este análisis, básicamente lo que deberíamos iniciar con la revisión de fuentes.
Entonces yo acá tengo 3 fuentes sobre este tema. Uno es un artículo de El Mundo, que es un diario español, o una publicación española, llamado Eutanasia, muerte digna, suicidio o suicidio asistido. ¿Cuál es la diferencia? También he estado revisando esta fuente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que también menciona el concepto de eutanasia, que es la conducta de acción o omisión intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible por razones compasivas y en un contexto médico. Entonces sí es un tema que genera bastante discusión, porque en Europa, donde se abren ciertos debates respecto a al tema de sexualidad, y como este caso de la libertad a la vida o a la muerte, hay lugares donde sí se permite a las personas que puedan ser intervenidas bajo lo que se denomina la eutanasia, ¿no? Y en este artículo he estado revisando casos en Estados Unidos, por ejemplo, de Terri Schiavo, bastante representativo y polémico, pues ella estuvo 15 años en estado vegetal, y su esposo presentó una moción para que le retiren las máquinas que la dejaban con vida, y sus familiares, sus padres, sobrinos no querían pues que a ella se le retire esto. Finalmente, luego de una discusión intensa, los jueces le dieron la razón al esposo, y a ella se le quitaron estos cuidados asistenciales. Entonces, si no entendemos quizá el sentido de los términos, va a estar un poco difícil que podamos hacer la tarea, porque debemos empaparnos de los contenidos. Bien, en segundo lugar, les pido que revisen los materiales. Yo me voy a centrar en la página 3, que es básicamente una reiteración de la tarea del módulo 3, ¿no? Donde es un texto donde se ha señalado la problemática o introducción, que luego nos lleva a presentar la tesis, que es lo que se sustenta por los argumentos que normalmente están en los párrafos, distribuidos en los párrafos. Por ejemplo, en este caso hay un análisis del discurso de Martin Luther King. Ahora sí pasamos a la tarea. Bien. Entonces ya hemos hecho un análisis de la eutanasia, y lo que se ha redactado es lo siguiente. El tema escogido, la eutanasia, resulta ser un tema polémico, y acá voy a subrayar este conector, y voy a dejar esta hoja de Word para que la puedan descargar, puesto que genera dos posturas completamente distintas con respecto a la preservación de la vida de un ser humano que padece una enfermedad terminal. Básicamente, esto que estoy subrayando de azul vendría a ser cómo, a qué nos referimos o cómo conceptualizamos la eutanasia, que es el tema en este caso que se ha escogido. Ustedes lo pueden hacer, pueden coger esta plantilla, yo no me molesto, y lo que pueden hacer es cambiar los términos con los casos que se está presentando, ¿no? Corrida de toros, aborto o posesión de armas de fuego. Cuando hablamos de preservación de la vida de un ser humano que padece una enfermedad terminal, algunos pueden estar a favor o en contra, y sabemos que la lógica de la argumentación respecto a este tema es subjetiva, porque va a depender mucho de los valores. Habrá personas, y acá tenemos un conector que ustedes pueden emplear. Repito, yo no me molesto que cojan esta plantilla, lo importante es que entiendan, ¿no? Por un lado, habrá personas que defiendan la vida, o sea, que de la preservación de la vida, sea cual sea su condición, y entonces podríamos decir que están en contra de la eutanasia. Y otros seres humanos se inclinarán por la defensa de la libertad de decisión respecto a morir dignamente. Y implícitamente estamos diciendo que están a favor de la eutanasia. Entonces, aquí en la tarea se les está pidiendo que sustenten porque es polémico. Ya saben que la parte polémica se relaciona por las posiciones que puede haber 2, puede haber 3, 4, etcétera, ¿ya? Eso ustedes lo van a decidir, como mínimo debe haber 2. Bien, en la diapositiva que también les voy a enviar, tengo acá un cuadrito
que muestra estas posturas, ¿no? Si yo digo la eutanasia representa el derecho a una muerte digna, estamos a favor de esta práctica, bueno, no es reconocida médicamente, ¿no? Esta práctica paliativa, si se quiere. Y entonces lo que hago es prácticamente enunciar mi tesis o postura. Está implícita, porque no estoy diciendo estoy a favor de la eutanasia, pero en el sentido del enunciado se entiende que está a favor de esta práctica. Esta debe estar concordada con un argumento. Por ejemplo, muchos dicen que la eutanasia tiene un fin práctico que simplemente consiste en evitar el sufrimiento del paciente en este caso. Pues, recordemos que esta práctica todavía no está reconocida legalmente por los colegios médicos, porque representaría una contradicción contra los principios del código médico. Entonces, los centros asistenciales que ayudan a morir a las personas no necesariamente son clínicas, por si acaso. Bueno, al menos no en nuestro contexto. Luego mostramos la posición en contra. Si alguien quiere preservar la vida de un ser humano, quiere decir que aunque éste sufra, está en contra de la eutanasia. Entonces se puede enunciar así: la eutanasia se realiza perdón, disculpen chicos, con razón no tenía sentido. A ver, no sé por qué no lo copió. La eutanasia atenta contra el derecho a la vida de todo ser humano. O sea, podemos decir que está en contra. Y en este caso el principio que mejor lo representa es la discusión moral acerca de quién tiene derecho a decidir sobre la vida de un ser humano. Y legalmente en muchos países la eutanasia es considerada como un homicidio voluntario, o también es una forma de suicidio. Entonces es un tema bastante polémico. Es básicamente lo que tendrían que hacer: buscar sustentos de la postura, y la postura tiene que ser bien explícita con relación al tema.